F. Listo, entonces vamos a comenzar. Como ya les había comentado, vamos a ver lo que hoy, o bueno, hoy vamos a ver principalmente movimiento y sistemas de referencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a, ¿qué? A tomar, ¿cómo hago explicar? Cuando nosotros adquirimos nuevos conocimientos en física, ya sea en matemática, ya sea en química, cuando retomamos un nuevo conocimiento tenemos que tener conocimientos antecesores, si me hago entender. Entonces, como ya les había mencionado antes, para que entiendan esto de movimiento y sistemas de referencia, tuvieron que haber tenido como que una base en vectores, que pues eso no hay problema porque pues ya lo vimos, ¿no? Entonces pues no habría gran problema. Bueno, nosotros cuando nos referimos al movimiento y sistemas de referencia, como que la temática en común que engloba eh, pues la mayoría del movimiento y referencia, estamos hablando de la cinemática, ¿cierto? Entonces, la cinemática del griego... ¿Alguien tiene alguna pregunta? Venga, miro. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? ¿Sí o no? Hola. ¿O estoy hablando solo? F. Oigan. Mm. Sí, se escucha. Ah, listo, listo, listo. Yo pensé que estaba hablando solo. F. Bueno, entonces, bueno, como ya les había mencionado, la cinemática es como que la temática común que estudia el movimiento y sistemas de referencia, ¿no? Entonces, ¿qué es bueno, la cinemática? Por definición del griego, o si nos vamos a la etimología, la palabra viene del griego, hay que recordar que la mayoría de palabras que nosotros utilizamos comúnmente, o estos ya términos como la física, como la matemática, como la química, como algunas ramas de las ciencias, vienen de principalmente las lenguas latinas del griego o las romanas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues no, pues ya les había dicho anteriormente que pues nuestra lengua, el español, viene de las lenguas romances, ¿no? Y pues a esto a consecución vienen las lenguas romanas y fue como esa adoctrinación que nosotros nos hicieron antiguamente, pero pues ya eso viene otro tema, ¿no? Entonces, la cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan, las fuerzas. Entonces nosotros cuando nos retomamos a un sistema tenemos que tener en cuenta que las fuerzas en cinemática no se van a tomar en cuenta, ¿no? Esto ya va a ser un poquito más adelante, cuando tomemos dinámica, cuando tomemos energías y bueno, todo esto, eh, en fin, ¿no? Bueno, se limita principalmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Para ello, utiliza velocidades y aceleraciones que describen cómo cambia la posición en función del tiempo. Bueno, sí, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, entonces un poco de historia para contextualizarlos un poquito. Bueno, los primeros en describir el movimiento fueron los astrónomos y filósofos griegos hacia el año 1605. Bueno, estoy comenzando con Galileo Galilei, que pues ya si lo recordamos, este man fue el que ayudó principalmente, o es el padre de lo que hoy conocemos el método científico. Y pues bueno, hizo su famoso estudio en el movimiento de la caída libre, ¿no? Él fue el quien comprobó cuando tiró los dos objetos desde la torre de Pisa. Y de esferas como ya lo he mencionado, en planos inclinados a fin de comprender aspectos del movimiento relevante a su tiempo como el movimiento de los planetas y de las balas del cañón. Bueno, posteriormente el estudio de los cicloides. ¿Qué son los cicloides?
Los cicloides en matemáticas, son particularmente en cálculo, son como circunferencias que hacen una trayectoria en un espacio bidimensional, ¿no? Que tiene dos dimensiones. Y pues ya eso es como un poquito la historia, ¿no? Si nos retomamos, como que estas personas eran como que matemáticas, biólogas, entonces tenían como que varias ramificaciones. Es muy interesante, ¿no? Elementos básicos de la cinemática. Bueno, cuando nos retomamos a la cinemática, los elementos fundamentales, uno de ellos son los fundamentos de la cinemática clásica, que lo retomamos por allá a las épocas de Galileo, a las épocas de Newton, a todas esas épocas, ¿no? Entonces, para que lo tengan como que un poco en cuenta. Y pues ya tenemos otro que es el fundamento de la cinemática relativista, que es un poquito ya cuando viene el Einstein y propone sus teorías sobre la relatividad general, relatividad especial y bueno, todas estas teorías que cambian como que la percepción de la física, ¿no? Y pues ya, vamos. Bueno, cuando hablamos de movimiento, cuando hablamos de cinemática, tenemos que tener en cuenta el sistema de coordenadas, ¿no? En el estudio del movimiento, el sistema de coordenadas más útiles se encuentran viendo los límites de la trayectoria a recorrer o analizar el efecto geométrico de la aceleración que afecta el movimiento. Como anteriormente ya lo había mencionado, la aceleración es el cambio de la velocidad y pues la velocidad es un vector, ¿no? Es fundamentalmente la aceleración, el vector, son todas estas magnitudes vectoriales que nosotros lo podemos medir con un vector, ¿no? Entonces, pues para tenerlo ahí como que en cuenta. Bueno, entonces les voy a mencionar algunos ejemplos. Vengan un momentico. Ejemplos. Bueno, entonces nosotros, como ya lo habíamos mencionado antes, en algún caso alguien preguntó qué era la trayectoria del desplazamiento. El desplazamiento, en pocas palabras, es como que una línea recta que une, por decirlo así, en la trayectoria que nosotros recorrimos, ¿no? La trayectoria, bueno, para ponernos un poquito en el contexto, este men, no sé, imaginémonos que este men, no sé, acá había un hueco. Entonces, ¿qué le tocó hacer el men? Pues recorrer esto, ¿cierto? Entonces, esa trayectoria es como el camino que tomamos. Y el desplazamiento es una línea recta desde el punto inicial hasta el punto final, ¿no? Todo claro, todo full. Voy a ver si hay alguna pregunta. No, ninguna. Bueno, otro ejemplo esencial es que pues la cinemática se puede medir bidimensionalmente. Pues ahorita ya lo vamos a ver un poquito con más ejemplos, ¿no? Bueno, entonces cuando nosotros nos retomamos como que o cuando observamos los diferentes fenómenos, se puede concluir que en la mayoría de los movimientos conocidos sobre la faz de la Tierra y en todo el universo como tal, son muy buenos ejemplos del estudio de la cinemática, ¿no? El movimiento de los planetas, cuando camino, cuando nos tomamos un café, cuando se tira un balón, no sé, cualquier cosa que se les pudiera ocurrir. El movimiento en dos dimensiones, como ya lo he mencionado. También en videojuegos, ¿no? Nosotros cuando, no sé, cuando jugamos a los carros, no sé, alguno jugó Mario Kart o algo así, pues cuando el carrito se movía, podemos ver o podemos observar que ese carrito se mueve, ¿no? El simple hecho de moverse, pues ya que, por decirlo así, está haciendo, o eso estudia la física, ¿no? En la cinemática, simplemente por moverse. Bueno, lo podemos ver en el parkour, cuando saltan, cuando hacen marionetas, o bueno, en fin, todo, ¿no? Bueno, la caída del cuerpo, la caída de un cuerpo, por ejemplo, es un movimiento uniforme, acelerado, ¿no? Entonces ya ahorita vamos a ver como que los diferentes tipos. Entonces,
uniformemente acelerado por la fuerza de gravedad de la Tierra que ejerce sobre todos los objetos. Esta fuerza es la que llamamos peso y apunta hacia el planeta, ¿no? Pues esto ya viene siendo el simple hecho de que yo esté parado acá en la Tierra. Ya viene siendo como que el movimiento, pero pues ya eso es un poquito de dinámica. El simple hecho de que el cuerpo esté en constante caída, pues ya eso es dinámica, ¿no? Pero pues si ya le aplicamos otras fuerzas como es el peso, pues ya viene siendo un poco dinámica, ¿sí? F, ¿no? Entonces, otros ejemplos es un cuerpo suspendido, es un ejemplo, pucha. Los bolos también puede ser un ejemplo de dinámica, de cinemática. Cuando nosotros tiramos esa pelota toda fuerte, toda pesada, entonces ya estamos haciendo como que un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, para como tenerlo en cuenta. Bueno, alguien hizo una pregunta. F, raqueta. Sí, también. Tenis. Sí, como que pueden en el chat poder ir escribiendo como que los ejemplos que se les vaya ocurriendo, ¿no? Hay que recordar que cuando nosotros nos hacemos, nos vamos como que a la cinemática, no pueden haber ni fuerzas ni energías, porque pues son conceptos fundamentales, ¿no? No nos vamos a meter como muy de fondo, ya después ya lo vamos a ver. Bueno, me perdí. F. Bueno, por último, el movimiento de las manecillas del reloj o de un objeto suelto de una centrifugadora, la ropa en la lavadora, permite ilustrar el movimiento circular uniforme o acelerado respectivamente. Entonces, el movimiento de la rotación y traslación de la Tierra lo podemos, que es estudiado por la cinemática. Una característica de nuestro planeta es que el eje de la Tierra siempre se mantiene inclinado hacia el mismo lado, ¿no? Entonces, venga, los voy a dibujar a ver si me entienden. Puntero. A ver, ¿alguien más? ¿Estás grabando la clase? Sí, la estoy grabando. No sé hablar. Sí, la estoy grabando. ¿Qué iba a decir? Bueno, mis clases van a estar grabadas en mi canal de YouTube. Ahorita se los paso. Y ya. Entonces, al ejemplo, voy a retomar el siguiente ejemplo. Entonces, nosotros, cuando el planeta, está su órbita, hay que recordar que es una elipse por las leyes de Kepler. Bueno, si nos retomamos un poquito a la historia de lo que es la cinemática, antes de Galileo hubo una persona, Copérnico, que hizo como que esta introducción a lo que son los movimientos, ¿no? Pero pues al man le dijeron como que no, la iglesia estaba como que reinando en ese entonces pues simplemente le dijeron no, eso no es así, porque nosotros somos los que mandamos en la parada, y pues dijeron no, F, usted se tiene que retractar, y si no, pues F, lo mataron. Y pues ya no. Entonces, lo que les estaba explicando, el eje de la Tierra siempre se mantiene inclinado hacia el mismo lado. ¿Qué es el eje de la Tierra? Pues es como que hacia donde va orientada la Tierra, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los polos hay que recordar que nunca se mueven. Entonces, bueno. La rotación es cuando, pues, por decirlo así, rota sobre su propio eje, y la traslación es cuando se traslada, si valga la redundancia, ¿no? Se traslada en su órbita, ¿no? Y pues ya. F, ¿qué hice? Bueno, creo que acá no me cargaron los videos. Bueno, ya. Entonces, inclinado hacia el mismo lado. Bueno, ya les aclaré que bueno, se me fue la paloma. Bueno, entonces sí, tenemos que como que todos los movimientos que nosotros vemos o observamos, porque pues hay que definir qué es ver y observar. Es ver como que simplemente como que una mirada hacia algo,
hacia ciertas cosas, pero observar es un poquito más minucioso, ¿no? Es cuando yo veo una flor tal como es, la puedo escribir, pero pues no como así por encimita, ¿no? Cuando yo observo, puedo ver datos un poquito más detallados, ¿no? Como que yo cuando observo también analizo, también investigo, puedo definir que porque cuando observo puedo definir como que el patrón de que sigue una flor, porque todo lo que vemos a nuestro alrededor tiene matemáticas. El número de Euler es un claro ejemplo de ello. El número pi también es un claro ejemplo de ello. Todos los que nos rodea, todos estos fenómenos se pueden expresar mediante el lenguaje de las matemáticas y se podrían ver en la física, o sea, en diferentes ciencias, ¿no? Entonces es eso. Entonces, ¿qué es movimiento, no? Yo les estoy hablando de movimiento, pero pues primero vamos como que a definirlo. Bueno, yo personalmente lo asocié con los siguientes aspectos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de movimiento, estamos o nos estamos haciendo referencia a un cambio de lugar, ¿no? Entonces, bueno, el man estaba acá, el men este estaba acá y después estaba acá. Bueno, esto me quedó todo feo ahí. Jeje, F, F, F. Oh, oh. Bueno, entonces el man estaba acá y después acá. Uy, F, se teletransportó como Goku. No, entonces el man tuvo que hacer una trayectoria para llegar a esto, ¿cierto? Pero ¿qué hizo en efecto? El man se movió, hizo un movimiento, ¿no? Hizo también un recorrido, hizo una velocidad, hizo una aceleración, ¿sí me hago entender? Entonces es eso el movimiento, es un cambio de lugar, recorrido, velocidad u aceleración. Rapidez no podría ser porque hay que recordar las magnitudes físicas, y una magnitud física, ahí tenemos escalares y vectores, y la rapidez es una magnitud escalar, no se puede medir mediante un módulo, ¿no? Digo, un vector. Y listo, eso es como que ya. Ah, retomando un poquito a lo que les había hablado sobre la Tierra, ya habíamos visto esos conceptos, pero pues para recordarlos, ¿no? Hay que recordar que Copérnico lo mataron, o bueno, si la iglesia lo sacrificó, son términos más eclesiásticos, porque el man decía que la Tierra no era un sistema geocéntrico, que hay que recordar que geo es tierra, céntrico, que es el centro del universo, sino que el man decía que era un sistema heliocentrista. Entonces, ¿qué significa? Que no es que no es la Tierra que está en el centro del universo, sino que que es el Sol, ¿no? De la palabra helio. Ya les había mencionado que para que busquen algún significado tienen que desglosar las palabras a las lenguas primitivas, la que son griegos y romanas, ¿no? Pero pues son apuntes ahí que hay que mencionar, ¿no? Entonces, el movimiento siempre ha estado involucrado en la historia de la humanidad, más específicamente en la historia de la física, como ya les había mencionado, todo lo que tuvo que pasar o todo lo que tuvieron que pasar diferentes científicos para llegar a lo que hoy somos y a lo que hoy o lo que hoy sabemos, ¿no? Y pues ya. Eh, bueno, bueno, acá les iba a poner unos videos, pero como que esta cosa no los cargó F, entonces les voy a compartir pantalla, a ver si se pueden ver, que podemos como que... Ah, otra cosa que se me olvidó pasarles o recordarles es que el movimiento como tal es supremamente, por decirlo así, no es absoluto porque pues depende, el movimiento depende desde donde nosotros lo estemos observando, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver como que un poquito más a fondo todos estos ejemplos y pues ya, el movimiento es sumamente relativo. Entonces vamos a ver unos videos para que les quede un poco claro. Ay, F, no sé cuáles videos eran. Vamos a abrir este, a ver. Esperen un momentico. Ah, listo.
Entonces, me pueden confirmar si se está viendo el video? ¿Sí? ¿Sí se está viendo o no? A ver, confirmen. Sí, sí se ve. Listo. Entonces, bueno, el video estaba en inglés, entonces por eso F. Pero pues de todos modos se puede ver. Bueno, toca adelantarlo un poquito. Y acá está. Entonces, para que nosotros veamos que el movimiento depende desde donde nosotros lo observamos, hay como que una hipótesis cuando... o bueno, hay un experimento por hacer, ¿cierto? Entonces, imaginémonos un carro que va a 50 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces, este carro, o venga, lo muestro más, un poquito más gráficamente. ¿Cómo se llama el video? No estoy muy seguro cómo se llama, lo encontré por ahí, disculpen. No. O sea, póngale cuidado a la explicación y verá. Entonces, acá está el carrito, ¿cierto? Bueno, el carrito va a una velocidad de 50 kilómetros por hora, ¿cierto? F sobre hora. Entonces, suponiendo que el carro en la parte de atrás, venga, tiene un cañón y este expulsa un objeto, ¿a qué velocidad? A una velocidad de 50 kilómetros sobre hora. Entonces, quién me puede decir qué pasa? Entonces, el carro está acá, ¿cierto? Bueno, son todos dibujos, todos feitos, pero pues F. El carro va a una velocidad de 50 kilómetros sobre horas. Va hacia allá, ¿cierto? ¿Qué pasa con esta bolita? O sea, ¿se queda estática? O sea, ¿cae en línea recta? ¿O se va hacia allá? ¿O la misma velocidad del carro la hace ir hacia allá? ¿No? Entonces, quiero escucharlos. ¿Alguna hipótesis? Entonces el carro a 50 kilómetros por hora expulsa una pelota o un cañón, con un cañón, una bola, no sé, tengan imaginación, a 50 kilómetros por hora. ¿Qué pasa? Tenemos tres casos. Cae en línea recta, se va hacia el lado sur o se va al otro lado. Entonces se va al lado izquierdo, se va al lado izquierdo o se va al lado derecho. ¿No se escucha nada? ¿Cómo? Perdón. No. No, pero espera, Kaylee, no te escuché muy bien. ¿Cómo era? ¿Cómo me dijiste? Se está como que entrecortando. De la derecha y de abajo por la gravedad, de la derecha porque pues así ya tiene mayor velocidad, el impulso del señal está a 50, cuando el carro solo va a 5, No sé si es, no sé si alguien te escuchó porque no te escuché muy bien. Solo te escuché 50 kilómetros. F. Si quieres lo puedes escribir o no sé si quieres intentar otra vez. Es que no, en serio. No, nadie. Nadie. Lástima que no pude escuchar a Kaylee. Pero pues bueno, en conclusión y para no demorarnos tanto y no para no... ¿Cómo es el término exacto? Para no tomarle más vueltas al asunto. Así suena increíble. Desde la perspectiva de los que ven el objeto desde afuera del carro, pues este va a tomar una línea recta.
Bueno, la compañera acá dijo que va hacia abajo. Bueno, sí, es obvio, no va a ir hacia arriba. F. F. Bueno, entonces va hacia abajo y a la derecha por abajo por la gravedad. Sí, muy bien. Y a la derecha por el impulso del cañón. Bien, 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 bien. Bueno, les estaba explicando que desde una personita acá afuera va a ver el objeto, este objeto va a ver que se cae en línea recta. Y desde las personas que se ven en el carro, bueno, yo estoy acá montadito en el carro, se va a ver que la bola del cañón, por decirlo de alguna manera, se va a mover, ¿no? Entonces vamos a ver como que el video para comprobarlo, ¿no? Entonces acá están los menes, no hay sonido, vamos a verlo un poquito más despacio. A ver, F. Bueno, ahí se puede ver claramente que la bola cae en línea recta, ¿cierto? Entonces la bola cae en línea recta. ¿Sí? Y desde los conductores del carro se puede observar como que el cañón, de ahí otra vez se puede como que observar que la línea, que este tiene una trayectoria, sí, se podría decir que este tiene una trayectoria en línea recta. Bueno, ¿esto por qué pasa? Principalmente porque nosotros cuando tenemos un sistema físico, nosotros debemos determinar el diagrama de cuerpo libre o diagrama de fuerzas, ¿no? Entonces esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es como son spoilers, ¿no? Entonces debemos hacer como que el sistema de coordenadas, este es X y este es Y, ¿cierto? Entonces, sí, venga, lo hacemos con otro color, sí. Ay, F, esta cosa siempre me trolea. No, ya valí madres. Bueno, cambiar color de pluma. Venga, y si pongo música, ¿no les parece más chido? ¿Más chimba? No. A ver, F, si pongo música o no. Entonces, bueno, como el carro tenía una velocidad de 50 kilómetros sobre horas, pues iba hacia allá, ¿no? Iba hacia allá. Ahí esta cosa no se ve. Vamos a ponerlo en verde. Aceptar. Entonces va hacia allá, ¿cierto? El carro va hacia allá. Y acá está el objeto. Pero lo que pasa es que hay otra fuerza que se le contrapone. Bueno, perdón por esas líneas todas rectas, pero pues bueno. Entonces, esta va a ser 50 kilómetros por hora. Y esta va a otros 50 kilómetros por hora. Alguna de ellas, como de este lado, de la recta, se podría decir que es negativo, ¿cierto? Entonces, esta fuerza va a ser negativa, esta positiva, ¿cierto? Entonces, pues esto sumando, hay que recordar la primera ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿cierto? Entonces cuando le digan que los aman con todas las fuerzas del mundo, pues eso es mentira, porque pues toda la sumatoria de fuerzas es igual a cero, o sea que F. Bueno, ya retomando un poquito el problema, estas dos fuerzas se eliminan, ya que debido a la primera ley de Newton, bla 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 bla. Entonces la bola como tal no va a tener ninguna velocidad. ¿Por qué no va a tener ninguna velocidad? Porque no hay hacia dónde se mueva, porque sus fuerzas se contrarrestan. Es eso, teóricamente es eso. Y ya, vamos a ver otro video para que después les quede un poquito más claro, si es que lo encuentro, porque pues yo con mi desorden F. Listo, este es un poquito más claro. Se ve un poquito más chévere. Y es que un man que bota como que ay, si me trabo, no sé hablar, perdón. Como que una bolsa llena de agua, pues se puede observar que la trayectoria de esta pelotica de agua, por decirlo de alguna forma, es recta, ¿no?
Exacto, una bomba. Entonces nosotros cuando el bombardero iba viajando por encima de Japón tirando las dos bombas nucleares, entonces desde el avión se observa que... no, vamos a como que a dibujarlo para que sea un poquito más explicativo, ¿no? Entonces nosotros acá tenemos el avión bombardero. Acá está el chingado hijo de su madre que mató a millones de personas. Entonces, pues bueno. El man iba viajando, ¿cierto? El man iba viajando. Y acá botó la bomba. El hijo de su madre botó la bomba, ¿cierto? Entonces, botó la bomba acá. No, esto no se pone. Botó la bomba acá, ¿cierto? Y acá queda Japón. Acá mató a millones de personas. F. Bueno, entonces, como el avión tiene una velocidad, y acá sí se aplica lo que dijo la compañera, y es que por la gravedad no hay ninguna fuerza que se contrarreste a esta, ¿no? Antes lo impulsa. Entonces nosotros cuando botamos un objeto y hacemos como que una trayectoria de la onda después de botarla, esta va como a tornar una forma, no sé cómo explicarme, como una semicurva en el plano cartesiano, ¿no? Este es el plano E, este es el plano Y y este es el plano como X, ¿cierto? Entonces cuando el man botó la bomba, lo que vio principalmente es que la bomba caía recto, ¿cierto? Ese es el trayecto, esta es la bomba. Esos dibujitos míos sí tienen huevo, pero pues bueno. Exacto, el movimiento semiparabólico, ¿no? Se me olvidó decirles los tipos de qué, en cinemática. Gracias por acordar. Bueno, entonces, ¿qué tipo de movimientos? ¿No? Ya definimos qué es un movimiento, ya definimos como que todos estos conceptos. Entonces, ¿qué tipo de movimientos hay? Hay el movimiento rectilíneo, que es el que si alcanzamos lo vamos a ver ahorita. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, les voy a dar unas pequeñas así definiciones. El movimiento rectilíneo uniforme es cuando un cuerpo se desplaza a una velocidad constante con aceleración nula en una línea recta, ¿no? Hay teorías que afirman que ningún objeto puede ir a una velocidad constante, ¿no? Porque pues hay ciertos factores que contraponen a ese objeto, entonces nunca sería una velocidad constante, ¿no? Entonces como para tenerlo en cuenta. Está el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que este es, bueno, tenemos el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, tenemos el M, movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿cierto? Este es uno, este es otro. El movimiento armónico simple, ¿cuál es este, no? Me faltó definirles qué es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es simplemente cuando un cuerpo se desplaza a una velocidad que varía linealmente, que tiene un cambio de velocidad, dada una aceleración, conforme avanza el tiempo, ¿no? Bueno, el movimiento armónico simple. ¿Qué es el movimiento armónico simple? Este es el movimiento periódico de Vaidén, en el cual un cuerpo oscila alrededor de un punto de equilibrio en una dirección determinada y en unidades regulares de tiempo. Bueno, esto ya lo veremos un poco más a fondo más adelante, ¿no? Entonces tenemos el movimiento parabólico, ¿no? ¿Qué es el movimiento parabólico? Es la composición de los movimientos rectilíneos distintos, no horizontal y de vertical constante, y otro vertical y uniformemente acelerado. También tenemos el movimiento semiparabólico, que es cuando lo observamos, ¿no? Que cuando el men dejó caer las bombas acá, pues se nota que esto está en línea recta, ¿no? Ya ahorita lo vemos más visual con el video, pero es para que tengan como que una idea, ¿no? Entonces es eso, en pocas palabras, como que si ustedes se ven en cuenta, esta es la mitad de una parábola, ¿cierto? Entonces por eso se le llama, no es obvio, pero pues bueno. Movimiento parabólico, ya lo definí. Bueno, acá ya también tenemos el movimiento circular uniforme,
como su nombre lo indica, es el movimiento que traza círculos perfectos en un recorrido manteniendo invariable el módulo de su velocidad con el tiempo. Igualmente, esto lo veremos ya un poquito más a fondo después, pero bueno, vamos un poco más rápido. El movimiento circular uniformemente acelerado, que pues tiene relación, pero pues es como es un cambio de su velocidad mediante que hace la circunferencia. Entonces, ¿no? Bueno, y acá ya tenemos el movimiento armónico complejo, que es un poco, bueno, que se trata de las combinaciones de diversos movimientos armónicos simples en direcciones distintas. Y pues ya, esto es como que los que vamos a ver, ¿no? Entonces vamos a ver si una persona sale. Listo, entonces vamos a ver un poquito más como que ejemplos más claros, pero pues vamos a ver el video más a fondo, ¿no? Entonces, desde la perspectiva del man que botó el globo de agua, pues se ve que cae recto, ¿cierto? Pero si nosotros lo vemos desde afuera, venga, observamos este fenómeno. Pum, si lo vemos otra vez, cae recto, ¿cierto? Cae recto, 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 recto. Es interesante. Bueno, ya. Y se explota, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si lo vemos desde afuera, no? Bueno, yo no sé inglés. Pues es fácil. ¡Pum! Venga, lo pausamos. Si lo vemos, este tomó una trayectoria semiparabólica, como lo decía la compañera, y esto es porque desde el punto de vista del observador, siempre cae recto. ¿Por qué? Porque su trayectoria cambia, ¿cierto? Cambia mediante va avanzando. Es como si el carro le diera... ¿No la vio? Ay, hermano. Espere. Entonces vamos a poner... no tan allá. Entonces, el carro, como que si la bomba... ¿Cómo así que no vio no, ¿en serio no están viendo el globo? Entonces el globo está acá, si están viendo el puntero. Es que no puedo como que señalar, pero acá está. ¿Sí lo están viendo o no? Venga ahora un programa para que se vea más notorio. Ya está reventando, sí, exactamente. Cuando llega al piso, ¡pum! Pero espere, toca. Ya que lo analicemos un poquito más a fondo. Esperen, mientras abre el tablero. Bueno, entonces, acá, listo, pongamos el tablero acá. Ajá, sí, ya se está estallando en el piso, ¿no? Entonces, acá, otra vez. Vamos a recortarlo para que se vea un poquito más... no. F. Mostrar pizarra. Espéreme, mostrar en el escritorio. Recortar. F. No. Bueno, entonces ya tocó la imaginación porque no funciona el programa. Entonces tenemos que ver ¿qué es eso? Como que si acá ya es un poquito más lento el programa. Y es esto, como que el globo avanza mediante el carro también avanza, ¿cierto? Entonces ahí vemos que dependiendo del observador el movimiento como tal cambia. Y pues ya, es eso. A ver, ¿alguien no lo vio? Espere. Ya lo vi, sí, entonces eso es lo que le estaba diciendo. Este mismo fenómeno se aplica en las bombas, se aplica, ahora sí, F. Se aplican muchísimos conceptos y nosotros nos detenemos como a observar, ¿no? Entonces no es simplemente ver, sino hay que observar. Entonces es eso. Bueno, también podemos ver este fenómeno, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, como esto tiene un nombre propio. Esto tiene, pero vamos a ver como que un poquito más de ejemplos, ¿no? Entonces vamos a la pizarra, como para que tengan como que un... vamos a borrar esto, vamos a salirnos de acá.
No, 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 no. A ver, espérenme un momentico que esto se trabó re feo. Listo. Cambiar puntero. Entonces tenemos otro ejemplo, y es cuando se cruzan dos carros, ¿cierto? Entonces si lo vemos, acá estamos el carro nosotros, acá estamos el carro nosotros y acá viene otro carro, ¿cierto? Este tiene una velocidad, este tiene otra velocidad, ¿cierto? Tiene una velocidad contraria al carro que donde estamos. Cuando el carro está más cerca de nosotros, pareciera que tuviera más velocidad, ¿no? Tuviera una gran velocidad. Porque pues se le aumenta desde donde nosotros los estamos viendo, ¿cierto? Entonces eso, como que principalmente que la velocidad o el movimiento desde donde observamos, el movimiento cambia, es relativo. Cuando él quiere adelantarse a un auto, también. Cuando alguien se aleja del carro, también. Porque pues si nosotros tenemos una velocidad, ese carro también tiene una velocidad. Pero la velocidad del segundo carro va a ser muchísimo mayor desde una persona que esté afuera en la calle, ¿no? Va a ser muchísimo, o sea, va a percibir la velocidad como que mayor desde el carro 1, ¿no? Entonces para que lo tengamos un poco en cuenta. Y ya, cuando se viaja en tren, este es un problema muy reconocido por la ley de la relatividad. No sé si lo conozcan, pero yo cuando viajo en tren, hay algo que se llama la sumatoria de velocidades. Entonces, si el tren tiene una velocidad, no sé, pongámosle 50, bueno, kilómetros sobre hora, ¿cierto? El tren tiene una velocidad. Esa es la velocidad que tiene el tren. Pero si yo estoy dentro del tren, estoy dentro del Transmilenio, si estoy dentro del bus y estoy caminando, cuando el tren se mueve, y tengo una velocidad de 2 kilómetros, hermano, 2 kilómetros sobre hora, ¿cierto? Entonces, si yo estoy dentro del tren, tengo desde la percepción, no sé, acá hay otro yo, pero este otro yo está sentado, ¿cierto? Este está sentado. Desde la percepción de este sujeto, el primer sujeto tiene una velocidad de 2 kilómetros. Pero, si yo estoy afuera del tren, otro yo, este es el tercer yo. Si este tercer yo observa la velocidad con que va se suman las velocidades, ¿sí me hago entender? Entonces se suma la velocidad del tren con la velocidad con la que viaja el pasajero, ¿no? Entonces desde la percepción, desde el segundo yo, que este es el segundo yo, este men iría a 2 kilómetros sobre hora, ¿cierto? Pero desde la percepción, desde el tercer yo, la velocidad sería desde 52 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque dentro del vagón este man se está moviendo y si el tren en sí se está moviendo, ¿cierto? Entonces cambia relativamente. Acá hay un problema fundamental, y es que, bueno, como hay tantas hipótesis sobre todo, y es que yo estoy acá, ¿cierto? Este es yo. ¿Qué pasa si yo viajara a la velocidad, si yo estoy en un rayo de luz, ¿cierto? ¿Y este rayo de luz a qué velocidad viaja? Este rayo de luz viaja a la velocidad de la luz, ¿sí? Como lo hace entender. Pero si yo me desplazaría... No, vamos a ponerle un ejemplo un poco más concreto. Este es un tren, ¿cierto? Este es un tren que viaja a la velocidad de la luz. Eso es un caso hipotético, ¿no? Para que tengan en cuenta. Este tren viaja a la velocidad de la luz, que es aproximadamente 300.000 kilómetros sobre horas, pero pues bueno. Este tren viaja a la velocidad de la luz, pero si yo camino en ese tren o en ese rayo de luz, no se suman las fuerzas. ¿Por qué? Porque nada puede ir más rápido que la luz. Bueno, o teóricamente nada
en la relatividad, nada puede superar la velocidad de la luz, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en un tren que viaja a la velocidad de la luz y yo me desplazo por ese tren, no se suman las velocidades porque la máxima velocidad que puede alcanzar un objeto es la velocidad de la luz. De ahí no se puede hacer nada más, ¿cierto? Entonces es un caso muy peculiar porque pues obviamente ningún objeto puede viajar a la velocidad de la luz, ¿no? Por la ecuación de Einstein, ¿no? Hay que recordar la ecuación de Einstein que dice E es igual a mc al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si yo viajo a la velocidad de la luz, tendría una masa infinita y con esto una energía casi infinita. Bueno, esto es súper teórico, porque si yo tendría una masa infinita no me podría mover, o sea son contradicciones súper full, pero pues son teorías, ¿no? Entonces si yo viajo a la velocidad de la luz, tendría casi una energía infinita, ¿no? Porque pues sí. Ajá, sí, ya entienden, ¿no? Entonces un objeto con masa, porque el fotón de la velocidad de la luz, o sea, el fotón, que es aquella partícula de la luz, no tiene casi masa, ¿cierto? Entonces la energía casi es como la velocidad de la luz como tal. Entonces, cuando nosotros hacemos un caso hipotético que un tren viaja a la velocidad de la luz, es casi imposible porque este tren tiene una masa abominable, ¿cierto? Entonces, si nosotros lo multiplicamos por la velocidad de la luz al cuadrado, esto generaría una energía casi inmensa, ¿cierto? Entonces, ya se viene para otros fenómenos que pues hasta el momento no hemos podido como comprobar. Bueno, otro ejemplo para que les quede así re claro. Y es que ustedes no sé si les ha pasado, pero hay escaleras eléctricas, ¿cierto? ¿Se prendería el tren? O sea, ¿se prendería de echar fuego? No, yo creo que pasaría muchísimo más, como que se explotaría, no, es imposible. Sí, para alcanzar tal velocidad se tiene que como que introducir en un acelerador de partículas, pero pues un tren no cabe en un acelerador de partículas, ¿cierto? Entonces, sí es como casi imposible que un objeto alcance tales dimensiones de velocidades, ¿no? Entonces, ya es como son como suposiciones o hipótesis que se les puede dar. Bueno, el ejemplo para retomarlo es que, bueno, nosotros tenemos la escalera eléctrica, ¿cierto? Esta escalera eléctrica va hacia abajo. Pero si hay una persona avispada que quiere ir hacia arriba, desde la percepción de la persona se va a estar moviendo, ¿no? Porque va a hacer un esfuerzo para subir. Pero no el suficiente para llegar arriba, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista, desde alguien que está afuera, este men siempre va a estar quieto. Pero desde el punto de vista desde esta persona, siempre se va a estar moviendo, ¿no? Porque siempre va a estar arriba, pero nunca va a llegar. Entonces sí, esto es como que... bueno, ya yéndonos un poquito más al significado como tal, eso se llama disociación. Disociación, pues esto es un fenómeno, ¿no? Esto es un fenómeno disociativo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Movimiento relativo. Para definir y observar el movimiento de un objeto se necesita conocer desde dónde se mide, desde dónde se observa el fenómeno. Y para esto es el tema como tal de hoy, ¿no? Que son sistemas de referencia. Bueno, esto ya lo veremos un poquito, pero pues depende del sistema de referencia que nosotros nos tomemos, el movimiento va a ser relativo, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Y pues ya. Sistemas de referencia. Entonces, es eso, exactamente desde el punto de vista, desde nosotros lo tomemos, va a cambiar, ¿no? Entonces vamos a ver las diapositivas. Espérense. Entonces, ¿qué es un sistema de referencia? Bueno, en conclusión, un sistema de referencia es un conjunto de convenciones usados por un observador. Hay que recordar que el observador tiene que estar en un punto que
O sea, el observador es el sistema de referencia, ¿cierto? Y lo que sucede alrededor de este observador va a ser como que relativo a lo que pase con otros observadores y otros sistemas de referencia. Para poder medir la posición y otras magnitudes físicas de un sistema físico y mecánico. Las trayectorias medias y el valor numérico de muchas magnitudes son relativistas al sistema de referencia que se considere. Por esta razón se dice que el movimiento es relativo. Bueno, en mecánica clásica, ¿no? Porque pues hay que definir dos mecánicas, bueno, casi tres mecánicas, o bueno, no sé, porque tenemos la mecánica clásica, que yo conozco como mecánica clásica, la mecánica de Galileo, la mecánica de Kepler, la mecánica de Newton, ¿no? Y todas estas personas, pero pues hay una mecánica moderna, que algunos libros la denominan moderna, que es Einstein, ¿no? Que este man dijo como que no, todo es relativo, entonces nada es absoluto, pero pues ya va llegando otra mecánica, que es la mecánica cuántica, que esta la dicen que es muchísimo más moderna que la misma moderna, entonces ya pasa a ser como que mecánica clásica, la relativista, pero pues depende, ¿no? Es depende del libro, desde donde se tome, ¿no? Entonces, la mecánica clásica frecuentemente se usa en el término para referirse a un sistema de coordenadas ortogonales para el espacio euclideo. Eso ya lo que viene, ya como que les hablé algo en la introducción, que pues si nosotros nos vemos en un espacio, si nosotros ya nos vamos a grandes escalas, ya el espacio no sería un espacio euclidiano, sino ya sería un espacio con geometría un poquito más avanzada, más analítica, ¿no? Entonces esto sería muchísimo más complejo de que cuando nosotros estudiamos geometría así normalita, que es la que nos dictan en el colegio, ¿no? Bueno, esperen, voy a tomar agüita. Listo. Ya. ¿Dónde iba? Bueno, dados dos sistemas de coordenadas de este tipo, existe un giro y una traslación de las relaciones con las medidas de estos sistemas de coordenadas. Bueno, ya estoy como que hablando en inglés, no sé, como que en otro idioma. Pero pues bueno, esto se trabó, perdón. Excuse me. Ay, esta cosa se trabó. Bueno, entonces si nosotros cuando vamos a solucionar un tipo o una ecuación o vamos a solucionar un problema físico, siempre debemos de tener en cuenta como que estos sistemas de referencia, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de sistemas de referencia, ¿no? Está el sistema o los sistemas inerciales o los sistemas no inerciales. ¿A qué hacen referencia estos sistemas inerciales? Cuando tenemos un punto fijo. Hay que recordar también es que ningún punto en el universo, no existe ningún punto en el universo que esté quieto, ¿no? Entonces hay que también en cuenta para poner así un ejemplo así para que lo entiendan ya definitivamente, ni un agujero negro es un punto quieto, ¿no? Así tenga la mayor masa de todo el universo, ¿no? Pero ese punto no está quieto. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que el espacio, esto ya lo hablamos un poquito en la introducción del curso, pero pues el espacio está en constante crecimiento, ¿no? Entonces está en expansión este universo. Entonces ningún punto fijo que nosotros miremos está quieto. Siempre nos estamos moviendo. Y principalmente los que estamos ubicados en la Tierra, ¿no? Hace como 3 o 4 clases les decía que nosotros vamos a una gran velocidad, pero pues por la gravedad no nos como que no la tenemos en cuenta esas velocidades, ¿no? Porque pues nosotros vamos a una gran velocidad, pero el sistema donde estamos parados como que no lo detectamos. Entonces es eso, como que ningún punto en el universo es absoluto. Y ya, como que es eso.
Espérenme un momentico, que esto se paró. Ay, F. Uy, no, esperen. Mi PC colapsó. Voy a cerrar el programa, a ver por qué mi PC está colapsando, güeyes. Está colapsando, güey. Cinemáticas, ya vemos todo lo que es dinámica. Pum, pum, pum. Espérense un momentico, gente, no tengan afán. Bueno, entonces ya para hablar un poquito sobre las características de los sistemas de referencia, así por nombrarlas, en el marco o contexto donde nos ubicamos, desde donde definimos y desde donde nos referimos al movimiento de un objeto, ¿cierto? Entonces, en el caso de los dos carros, en el caso de un carro, entonces, hipotéticamente, entonces, anchura de la pluma, fina. Entonces, acá está un carro, ¿cierto? No me deje rayar. Entonces, acá está un carro, acá hay acá hay un carro, ¿cierto? Pero acá estoy yo. Y acá está otra persona. ¿Qué son estos sistemas o marcos de referencia? Pues desde donde esté ubicado cierto objeto. Si nosotros estamos ubicados desde el carro, vamos a ver que esta persona se está moviendo pero hacia allá. Si nosotros nos vamos a mover hacia allá, sí, obviamente. Pero esta persona solo ve que este se está moviendo. En ambos casos, el sistema de referencia siempre se toma desde un punto fijo. Pero pues ya sabemos, bueno, fijo entre comillas, ¿no? Porque pues no hay ningún punto fijo en el universo, ya lo aclaramos, ¿no? Bueno, ya para retomar las características, es que no existe ningún sistema de referencia absoluto, como ya lo había mencionado. Este sistema de referencia es arbitrario, pueden elegir el que ustedes deseen y las observaciones serán iguales de válidas. Siempre y cuando se mantenga siempre el mismo sistema de referencia. Consistencia. Sí. Entonces, otra característica es que nosotros podemos ver. Bueno, vamos a seguir con las características. Ahorita ya definimos un poquito sobre. Yo creo que tenía una diapositiva de esto, ¿no? Si no estoy mal. No, creo que no. F. ¿Dónde estaba? Estaba acá. Entonces. Bueno, existen sistemas que consideramos inerciales y no iniciales en movimiento acelerado, ¿cierto? ¿A qué significa este movimiento inercial? En este movimiento inercial es cuando nosotros nos paramos en un objeto. Acá, por eso hice este ejemplo, ¿no? Esta persona tendría un sistema inercial y esta persona no lo tendría. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos desde un punto objetivo, desde donde esta persona se está moviendo, ¿no? Se está moviendo con el auto y es muy evidente, ¿no? Pero esta persona está en suelo firme, ¿no? Entonces es eso, siempre hay como que determinar qué punto de referencia está más quieto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un poquito más coloquial. Uy, perdón. Bueno, ya, y los sistemas no inerciales son aquellos que tienen un movimiento acelerado o que pues se están moviendo, ¿no? Y bueno, para describir matemáticamente el movimiento de un objeto usaremos vectores y el plano cartesiano. Acá es donde les venía a explicar un poquito sobre lo que son vectores como tal, ya, ¿no? Bueno. Esperen un momentico. Bueno, entonces, si nosotros nos vamos a utilizar vectores, vamos a colocar como que un ejemplo muy claro, muy preciso para que ustedes lo entiendan un poco más y lo observen un poco más a fondo.
Acá vamos a utilizar algo que es Pacman, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar la ideología de Pacman. Entonces, para nosotros medir la trayectoria, el desplazamiento de un objeto, tenemos que hacer un vector directo hacia ese objeto, ¿cierto? Bueno, creo que hay una pregunta. Creo que no sé. ¿Cuándo llaman listo? Eso se hace al final de la clase. Bueno, entonces, tenemos que tomar, cuando nos retomamos a este juego Pac-Man, tenemos que retomar un sistema de referencia, ¿cierto? Entonces, podemos tomar este sistema de referencia como Pac-Man. Pac-Man ahora es nuestro sistema de referencia. Y sobre ese sistema de referencia es que vamos a caracterizar a los otros objetos en movimiento, ¿cierto? Entonces vamos a describir con vectores cada uno de esos objetos que están a nuestro alrededor o a nuestro sistema, ¿no? Entonces acá hay un vector, bueno, esto es plano, bueno, esto es una recta, ¿no? Pero pues acá no lo puedo hacer recta. Este es una recta, este es una recta, este es una recta, y pues fácil, ¿no? O sea, debemos, si nos vamos un poquito más a la definición de vectores, es como eso, ¿no? Es como que nosotros medir desde un punto a otro, ¿no? Y pues desde dónde lo hacemos, desde una magnitud que se llama la longitud, y en el sistema internacional siempre la magnitud se va a tomar en metros, independientemente del problema en donde estemos parados, siempre la magnitud se va a tomar desde los metros. Entonces ya tomamos a cada uno de un vector desde nuestro sistema de referencia, que nuestro sistema de referencia es este coso, ¿no? Es este Pac-Man. Bueno, el espacio donde nos encontramos, que precisamente es en Pac-Man, siempre hay que estar pendientes de los fantasmas, ¿no? Porque pues si algún fantasma nos come, pues ya nos bajaría vidas. Entonces siempre hay que estar pendientes de esos objetos que afectan el entorno de este sistema de referencia, ¿no? Como velocidades, aceleraciones, y ya en dinámica ya vamos a ver lo que son fuerzas, energías y pues bueno, en consecución. Pac-Man es el sistema de referencia. Si este se mueve, el sistema de referencia se va a mover con él, ¿no? Bueno, si Pac-Man coge y se mueve hacia este lado, el sistema de referencia va a cambiar. Entonces el vector que nosotros conocíamos de los objetos ya no van a estar en el mismo lugar, sino que van a cambiar. Este vector ya no sería acá, este sería acá, este sería acá y este sería acá, si me hago entender. Así consecutivamente, si Pac-Man está acá, ¿no? Entonces Pac-Man, el vector estaría acá, ¿cierto? Entonces hay que determinar siempre eso en un problema físico, ¿no? Entonces tenemos que determinar cuál es nuestro punto de referencia o sistema de referencia. ¿Alguien está preguntando algo? O algo, no sé. No. ¿Cómo? No te escuché. Que si puedo repetir, ¿cierto? Dale. Entonces, no me entendiste muy bien, listo. Entonces eso es chévere, ¿no? Que pregunte. Entonces nosotros anteriormente habíamos denominado que era el sistema de referencia. Entonces el sistema de referencia es desde el punto de vista donde tomemos la situación, las cosas, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a tomar, no sé, otro ejemplo. A ver, si yo... vamos a tomar el ejemplo de la bomba atómica. Entonces, acá está Japón, ¿cierto? Acá hay japoneses. Pues que ese momento estaban en guerra, ¿no? Entonces tenían armitas. Bueno, en fin, no importa. Pero, si nosotros tomamos... Bueno, este avión tenía una trayectoria, ¿cierto? Este avión tenía una trayectoria. Que esta trayectoria es lineal. Bueno, esto es un avión, ¿no? Porque pues,
no tengo como que, no soy buen dibujante, pero pues esto es un avión. Entonces, desde el punto de vista del observador o del japonés, este avión siempre se va a estar moviendo. Pero desde el punto de vista del que maneja el avión, este japonés siempre va a estar moviéndose o acercándose. Eso sí, no sé si hayan escuchado sobre el efecto Doppler, que ya afecta un poquito más la luz y el sonido. Pero pues es exactamente lo mismo. Cuando yo me acerco a un objeto, si yo me estoy moviendo, el objeto pareciera como si se estuviera acercando, pero si yo me alejo de ese objeto, pareciera que el objeto se está alejando. Las ambulancias, exactamente. El efecto Doppler que nos denomina, ¿cierto? Entonces vamos a denotarlo. Si es que me acuerdo, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos acá paraditos. Acá nosotros estamos. Ese es un yo. La ambulancia viene por acá. 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 ¿Cierto? Entonces esto es como una consecución. Cuando está acá, la escuchamos aguda, aguda, aguda. Cada vez que se acerca más a nosotros, va a sentir como que un sonido más agudo. Y cuando se aleja, un sonido más grave. ¿Cierto? Entonces esto también lo podemos ver en la luz. Este fenómeno también, el efecto Doppler también lo podemos ver en la luz. Por eso es que nosotros vemos las estrellas rojas o azules dependiendo de la bueno, esto ya es un poquito física. Esto es física óptica, pero pues en conclusión es que si nosotros estamos acá, nuestro planeta está acá y un sistema está acá, entre más lejos entre más lejos esté una estrella, siempre se va a ver más roja. Entonces, y entre más cerca esté la estrella, siempre se va a ver más azul. Entonces es eso, como que desde el punto de vista del sistema de referencia, nosotros acá tomamos el sistema de referencia como el planeta, cambian las circunstancias, ¿no? Porque pues si nosotros tomamos el sistema de referencia de esta estrella, el planeta se vería diferente, ¿no? Entonces es eso, particularmente es eso, como que el sistema de referencia es desde el punto, entonces desde el punto en que nosotros observamos, ¿no? Y ya, en este caso, para tomar un ejemplo, Pac-Man sería el sistema de referencia. Pac-Man está acá. Pac-Man es el sistema de referencia. Si Pac-Man se mueve, por ejemplo, si Pac-Man se mueve hacia allá y Pac-Man se traslada, el sistema de referencia cambia con él, ¿cierto? No sé si en alguna ocasión ustedes han entrado a Google Maps a buscar alguna dirección o algo así por el estilo. Y Google Maps tiene una característica, es que ustedes los deja estar en primera persona. Entonces, cuando ustedes se mueven en el transcurso, ¿cierto? Ustedes pueden trasladarse como si estuvieran personalmente en ese espacio, ¿no? Entonces ustedes son el sistema de referencia y lo que se mueve a su alrededor son otros objetos, ¿no? ¿Sí me hago entender? Entonces esos objetos o esos edificios, ¿no? Entonces vamos a tomar un ejemplo. Entonces yo voy por tal calle, ¿cierto? Entonces acá hay casas. Acá yo voy tal calle, acá también hay casas. Yo estoy acá, ¿cierto? Entonces, si yo avanzo, el sistema de referencia va a cambiar. ¿Por qué? Porque yo soy el sistema de referencia. Hay que primero denominar cuál es el sistema de referencia, ¿cierto? Entonces vamos a trazar vectores a otros sistemas, a otros objetos que estén en un mismo campo de ese sistema de referencia, ¿cierto? Entonces acá vamos a trazar un vector. Bueno, esto no es como que tan bonito, pero pues bueno. A este vamos a trazar un vector. A este vamos a trazar un objeto. Porque cada edificio vamos a determinarlo como un objeto, como otro objeto. Entonces a este vamos a causarle otro vector, a este otro vector, a este otro vector y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, si nosotros lo vemos desde este punto de referencia, va a cambiar. ¿Por qué? Porque nos movimos y el campo se movió. Entonces esto cambiaría, esto cambiaría, esto cambiaría, esto cambiaría. Todos los vectores o todos los objetos
se cambiarían. ¿Por qué? Porque mi sistema de referencia se movió. Entonces es eso. Y pues eso principalmente, si el Pac-Man se mueve, los vectores que hacen referencia a la ubicación de los fantasmas también se van a cambiar. Cristi, si entendiste lo que acabo de explicar o lo hago un poquito más gráfico. Sí, entendí, gracias. Ah, dale, dale, entonces no hay problema. ¿Tiene comida? Ok. ¿Cómo que no hay? Bueno, entonces ya vamos un poquito a otro ejemplo para que tengan un poquito más claro. Pero antes de eso, cuando nosotros nos movemos hacia... Pero en un momentico, ya voy. Entonces, cuando yo les digo que eso es un vector, estamos refiriéndonos a la posición en donde se ubica ese vector, ¿cierto? La posición del sistema de referencia y otro objeto es eso, una posición. ¿Y qué es esa posición? Esa posición se va a medir con el vector R, ¿cierto? Entonces este vector se va a medir hay que recordar que los vectores con cualquier letra se miden con una flechita arriba, ¿no? Entonces este vector es el vector de posición que nos ubica frente al sistema de referencia donde nosotros lo estemos tocando, ¿cierto? Entonces, este se ubica donde se encuentra el observador y se dirige hacia donde encuentra el cuerpo estudiado. Este es otro término que se me había escapado en mi memoria de pollo. Entonces, perdón si les hablo así todo rarito, es que hace poquito tuve gripe, entonces F. Ya hablando un poquito de eso. Sí, me tengo que disculpar por no dar como que la clase así muy consecutivamente. Pero pues sí, el lunes estaba así un poco enfermo y el viernes sí se me cruzaron así muchísimas tareas y no la pude dar. Así que pues ya próximamente, si necesitan tutorías, ¿qué son las tutorías? Pues que son como temas en específico. Estas clases la podemos recuperar. ¿A qué se refiere Daniel? Sí, claro, no hay problema. Eso es como verlos un domingo, pero sí ya sería a las horas de la noche. O no sé, qué tal ustedes sean de madrugadores. Para no perder temario, sí, exactamente. Entonces lo podríamos ver un domingo en la mañana, un sábado en la mañana, no sé que ustedes tan buenos sean para madrugar o ya más en la noche, ¿no? Y ya nosotros en el transcurso del curso, porque pues sí, física sí tienen un poquito, o sea, tiene muchísimos temas, engloban muchísimas cosas y pues sí necesitaría que ustedes, ya falta poco para las pruebas. Ush. ¿Quién es el calendario B? ¿Quién se escribió para el calendario B? Y pues ajá, sí, entiendo, total. Uy, marica. F, no. Ya después estamos ahorita viendo solo teoría. En los vectores sí les tengo preparados, pero no le he enviado tipo ICFES y... O sea, ¿en serio toda esta gente se escribió para el calendario B? Marica. Porque el calendario B, si no estoy mal, es en 3 semanas. Si mal no recuerdo, ¿no? En 3 semanas, si no estoy mal, tienen la prueba. Tengo una pregunta. El calendario es para el colegio privado, ¿cierto? No. Es al revés. El calendario B es los primeros 6 semestres. Bueno, avispado, ¿cuáles 6 semestres? Los primeros 6 meses. Y el calendario A ya son los que ya es la que se hace en agosto, si me hago entender. No te entendí. O sea,
En la primera mitad del año, Yo tenía... Sí, sí, dale. entonces en la primera mitad del año, que es desde enero hasta julio, junio creo, se hace las pruebas Sixpex, pero saber, exacto, se hacen las pruebas a ver, pero el calendario B. ¿Por qué es el calendario B? Porque supongo que es el calendario en que menos personas se presentan. Estos son los colegios privados, son los que... ese tipo de... Bueno, en fin, o sea, sí son para colegios así privados, ¿no? Y pues para personas que quieren presentar 2 veces el ICFES en el año, ¿no? Yo lo quería hacer, pero pues sí, decidí hacer como que la prueba de la Nacho más bien. Entonces, pues bueno. Y la segunda mitad del año, que viene desde junio hasta diciembre, ahí sí se presentan los del calendario A, ¿cierto? Que estos ya se presentan en agosto. Pero las personas que, como pasó todo esto sobre la pandemia y toda esta vuelta, entonces los del calendario B no se pudieron presentar. Entonces ellos son como la prioridad por el momento en presentar la prueba. Entonces esas personas son las que se presentan al examen. Sí, ya todo full. Pero qué rayos, mi colegio es privado y yo soy calendario A. Uy, es que También yo también era yo también era colegio privado, pero pues esto ya depende mucho, digamos, de la localidad del colegio, porque digamos hay colegios privados en Bogotá que sí son, digamos, manejan lo normal del calendario B, y colegios privados, digamos, en zonas más alejadas del país que ya manejan calendario A, pero eso ya depende de cada colegio, pero no hay como pues diferencia entre si es privado o público, eso ya es como decisión del colegio. ah, exactamente, pues si nosotros nos vamos a esos colegios campestres así súper de ricos, así donde estudió Duque, donde estudió toda esa élite, pinches madre, donde estudian los de la Javeriana, donde estudian la de la Sergio Arboleda, toda esta gente se presentan en el calendario B, porque estos salen, si no estoy mal, ellos terminan el año escolar en junio. ¿Sí me hago entender? Entonces ellos comienzan, o sea, tienen un calendario súper complicado que que el nombre en concreto no me acuerdo cómo es que se llama, pero pues sí, son todos estos colegios todos repupis. No son todos los colegios privados, ¿no? Porque pues, ajá. Ah, ya. Sí, exactamente. Hay colegios que terminan su año escolar y comienza su año escolar no en enero, sino que comienzan en otra época. Oh, en Pasto. ¿Ustedes de dónde son, perdón? ¿Alguno que me quiera contar? Antioquia. ¿Dónde, perdón? No escuché. Ah, F. Antioquia. Antioquia, uy, súper. Bucaramanga. Uy, esta gente es toda variada. Yo soy Rolo. Pero, miro. Yo también soy Rola. Eso. Popayán, uy. Popayán, Antioquia, Bucaramanga. Uy, esta gente. Putumayo. Uy, Putumayo. Uy. Dice que Cundinamarca. Uy, pero ustedes son súper. O sea, son súper variados. O sea, no variados geográficamente. Si nos ubicamos desde un plano geográfico, ustedes siempre son de partes diferentes del país. Y eso es súper, ¿no? Yo creo. Por eso es una de las razones, bueno, les voy a contar algo así personal y eso es como que algo que me llama mucho la atención de la Universidad Nacional, porque pues en la Universidad Nacional, por su fácil acceso, entre comillas, tiene como que una diversificación cultural muy grande, ¿cierto? Entonces ustedes ven a diferentes personas allá, eso es como que lo más interesante de estudiar en una universidad pública, ¿no? A mi parecer. Y pues ya, chévere que ustedes sean de diferentes zonas geográficas. Y ya. Entonces, no sé, creo que desde esta clase cambiaría como que un poco las dinámicas, porque pues si ustedes presentan el examen dentro de 3 semanas, yo creo que las dinámicas serían diferentes, porque pues ya no, o sea, lo que tenía pensado, y pues esto lo tenía pensado desde hoy, pero pues no les iba a contar así de una, pero pues la nueva dinámica
dependiendo de cómo siga, porque pues ustedes presentan el examen en 3 semanas, el ICFES, dependiendo, quería hacer como solo hacer preguntas tipo ICFES, y hacer como que su respectiva explicación, si me hago entender. Entonces no veríamos tanto estos temas a fondo, sino su respectiva aplicación, si me hago entender. Entonces veríamos, no sé, algún ejercicio tipo ICFES no sé, de mecánica de mecánica de cinética, sí, y no explicaríamos todo a fondo, sino explicaríamos solo la resolución del problema. La Guajira, uy, no tengo ni idea. Ajá, sí, exactamente. En Universidad del Cauca, los de Pasto y el Huila nos quitan los cupos a los propios Cauca. F. No, sí, F. Sí, por no estudiar. Sí, 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 claro, toca ayudarnos, ¿no? Porque pues eso es como que una comunión. O sea, no, aún no hay como fechas estipuladas para el calendario A, porque pues, pero sí, ya sacaron hace poquito, sacaron un decreto, no sé si se le llama decreto. Sí, sí, exactamente, pero los resultados, ustedes saben que los resultados del ICFES siempre se demoran un poco, ¿no? Siempre se demoran un chingo en salir. Entonces sí, hay probabilidad de que los resultados del calendario A se entreguen para el otro año, ¿no? Entonces, pues, bueno. Sí, sí, sí. Y lo que les estaba diciendo, sacaron como un nuevo decreto para tener como que las respectivas medidas de bioseguridad, ¿no? Hay como que todo este tema de la pandemia y todo esto ha afectado como que nuestro sistema cultural, como nuestra forma de vivir. Ya no tenemos que ser estos salvajes que se meten al Transmilenio como quepan, sino que... Si hay apertura de bares, pues que hagan el ICFES Normie. Uy, zona. Sí, yo escuché algo así que los bares podrían abrir, pero tendrían que estar a cierta distancia. Y yo, ¿qué pedo, güey? Como que, ah. Pero bueno, en fin. ¿Quién sabe cómo será el proceso de inscripción y pago del calendario A? No sé, alguno que quiera dar su opinión. Si uno viaja, uno bailando así a 2 metros con alguien, ¿no? Entonces sería raro. Pero, Dolly. Sí, F. Sí, con juguito para que no. IFEX tóxico, sí, pinche IFEX tóxico. Entonces es eso, como que recata. Sí, está bien. Pero sí, o sea, como que cambiarían como que todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Entonces los puestos para presentar las pruebas tendrían que estar súper separados. No sé si escucharon hace poco. Oigan, y la clase. Pero ya. Pero como esto es Colombia, me imagino que igual venderán tragos. Exacto. Ya está adulterado, ¿no? Pero bueno, en fin. El déjame ciego. Pero bueno, en fin, ya retomando un poco y ya contándoles así cositas que sucedieron así un poquito interesantes. Es que hace poco la Universidad Nacional Autónoma de México le realizó a los estudiantes la prueba de admisión, pero no convencionalmente como se ve en el aula regulares, sino que lo presentaron en un estadio. No sé si alguien sepa algo al respecto. O sea, lo metieron en un estadio y, o sea, sí tenían la medida, o sea, sí tenían como que esa distancia, pero pues lo importante es que hicieron el examen. Entonces, si hay medidas de cómo hacerla, la cuestión es falta, o sea, es falta de organización. Sí, y es súper interesante, o sea, sería súper chévere hacerlo en el camping ahí el examen. En un estadio no me dan ganas de hacer ningún examen, qué frío. Esta gente, eche puta. No, sí, sería chévere, ¿no? No.
Uy, no, así re F. Que lloviera así todo. No. Pon más piedra. Hágale Daimler. Daimler. Me tengo que aprender el nombre de todos ustedes, a ver. Con sombrilla. Ah, recursivos. Ah, espere que me sale. ¿Cómo, amor? ¿A mí? Sí, están ricos. Lo que pasa es que dice que eso los hizo él. Que los hice yo. Sí, espere, tomo lista. Pero no, todavía no, espere que se acabe. Ya tomo lista, ya no se preocupen por eso. Entonces ya retomando como que las clases, como aquí a la clase, donde estábamos, retomando. Entonces sí, nosotros denominamos a los vectores de posición a aquellos que son que tomamos la distancia entre nosotros, que somos el sistema de referencia, y los demás objetos de nuestro alrededor, ¿no? Entonces vamos a leer el chat si hay alguna pregunta. Sí. Además, el calor, no sé, pero en lo personal el calor me agobia muchísimo. Sí, el calor me agobia muchísimo y no me deja pensar tanto. O sea, ustedes. Pero pues bueno, ya yéndonos un poquito más a la clase. Bueno. Bueno, entonces la posición. Pues espere que me dolió la garganta. Coronavirus. Coronavirus. No, mil veces es mejor el frío porque pues no han escuchado que el como el dicho que dice que usted cuando tiene la cabeza fría piensa mejor. Entonces, ajá, una cosa lleva a la otra. Ah. Pero bueno, en fin, ya un poquito retomando el tema. Bueno, ya. Bueno, ya un poquito retomando el tema. Entonces, el vector de posición es como que la distancia. Ay, esta gente. Bueno, ya. F. Bueno, entonces, ¿qué significa la posición o ese vector de posición? F. Bueno, entonces, ¿qué significa ese vector de posición o esa posición que hace respecto con nuestro sistema de medida, ¿no? Entonces, vamos a ver si tengo una diapositiva. Creo que sí. No sé. Ay, Vamos a ver. Sistema de referencia. Posición. Ah, sí, porque la tengo tan allá. No sé. Estoy todo loco, todo fumado. Entonces, ¿qué es posición? ¿Qué significa posición? En física, nos encanta describir de forma precisa el movimiento de un objeto. ¿Sí? Para los científicos es súper interesante medir como que las cosas tal y como son, ¿no? No meter subjetividad, no meter opiniones. No, por eso creo que la introducción les hablé sobre la actitud que tiene un científico y por eso es como tan escéptico, ¿no? Como tan objetivo ante ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, en serio, los primeros capítulos de práctica de cualquier texto de física están dedicados a enseñar a la gente cómo describir de forma precisa el movimiento, pues es muy importante para todos los demás que hacemos en física. Pero bueno, ya, eso es como que una introducción muy significativa, pero espérenme un momentico. F. Sí. ¿Cierro?
Bueno, entonces ya retomando un poquito. Listo, entonces ya retomando. Excuse me. Ya yéndonos un poquito a la definición así súper estricta. Para describir el movimiento de un objeto, primero tenemos que describir su posición, en donde en cualquier momento en particular, ¿no? Tenemos, no sé si ven la gráfica, entonces nosotros para describir la posición de cualquier objeto debemos determinar como estos ciertos vectores, este vector de posición, ¿no? Bueno, de manera más precisa necesitamos especificar su posición en relación a un marco de referencia conveniente, que este marco de referencia somos nosotros, F. Bueno, en tal caso, ¿no? A menudo la Tierra se está usando como un marco de referencia y usualmente, esto lo hacemos en ejercicios de física un poquito más generales, ¿no? Y usualmente describimos la posición de un objeto en relación al objeto estacionario en un marco de referencia. Por ejemplo, la posición de una profesora podría describirse en términos de dónde está en relación al pizarrón, ¿cierto? Entonces ya les muestro un poco la imagen. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? F. Ya les muestro. Este es el desplazamiento y acá está la figura 1, la posición, ¿no? La posición de la profesora con respecto al tablero, ¿cierto? Entonces ya ahorita vamos a ver qué es esto de desplazamiento un poquito más a fondo, ¿no? Entonces, listo, tenemos, en todo caso, usaremos marcos de referencia que nos indiquen y como que nos digan el movimiento de ese objeto en estudio. Para describir la posición de una persona en un avión, por ejemplo, usamos el avión, no la Tierra, como el marco de referencia, ¿cierto? Entonces... Espere, hablen un poquito más bajito. Listo, entonces... Perdón por el ruido, que estrés. F. Entonces... no chingues, ¿no están viendo la diapositiva? Se mamó. ¿Están viendo lo que estoy rayando? No. Yo sí lo veo. Sí, estoy rayando así. Ahora sí. Bueno, entonces... Veo, sí. Entonces, así en conclusión, la posición es como que la longitud de nosotros como sistema de referencia hacia otro objeto, ¿cierto? El sistema de referencia acá en este plano tridimensional sería el origen, ¿cierto? Entonces, desde el origen nosotros determinamos hacia dónde van como que todos estos movimientos, o hacia dónde van todos estos desplazamientos, ¿no? Ya ahorita les voy a decir que es un poquito más teóricamente qué es el desplazamiento. ¿Listo? Bueno, entonces ya pasando de tema, ya como que trascender un poquito. F, no encuentro ahora la diapositiva. ¿Qué es? Bueno, a mí se me olvidó darles como que un ejemplo un poquito más claro. Venga, lo busco. Creo que yo lo tenía. Era el ajedrez. Acá está, creo. Acá está. Entonces tenemos un ajedrez. Nosotros vectorialmente podemos medir todo esto, ¿cierto? Entonces esto lo podemos medir con un vector, esto lo podemos medir con un vector, y todas las posiciones que nosotros querramos la podemos medir con un vector, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el vector de posición con respecto al caballo y el rey? El vector de posición sería este. Y otra cosa que lo hablamos la clase pasada y son... esperen, ya les digo. ¿Qué es la descomposición vectorial? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es la descomposición vectorial? Descomponer este vector en sus componentes. ¿Cuáles son sus componentes? Hay que recordar que cada vector tiene sus respectivas componentes en el eje Y y en el eje X, ¿cierto? Entonces, la componente en el eje X, ¿cuál sería? Esta. ¿Cuál sería la componente en el eje Y? Esta, ¿cierto? Entonces, para que
nosotros podemos poder identificar o poder analizar el vector de posición un poquito más a fondo, debemos determinar sus respectivas componentes. ¿Y esto cómo lo hacemos? Como ya les había dicho antes, ¿no? Esto forma un triángulo rectángulo, que pues esto ya podemos aplicar el teorema de Pitágoras, y pues bueno, ¿no? Entonces esto ya es como un poquito repetitivo, ¿cierto? Cierto. Entonces es eso principalmente. Ya viéndonos un poquito más, ya explicando. Acá hay una pregunta, pero ya esto es ahorita con el desplazamiento. Listo, ¿qué es el desplazamiento? También se mide con un vector. Entonces, si un objeto se mueve en relación a un marco de referencia, por ejemplo, si una profesora se mueve a la derecha por respecto al pizarrón, o un pasajero se mueve hacia la parte detrás de un avión, entonces la posición del objeto cambia. A este cambio de la posición se le conoce como desplazamiento. La palabra desplazamiento implica que un objeto se mueve. Vamos a explicarlo un poquito mejor con el ejemplo de del Pac-Man, ¿cierto? Duele la garganta, perro. Entonces, si nosotros tenemos como marco de referencia, no en este caso el Pac-Man, sino tenemos esta cereza, porque para nosotros, para nosotros tener un puntaje, ¿cómo es que se le dice en inglés? Bueno, no sé mucho inglés, pero para obtener un mayor puntaje en Pac-Man, ¿cierto? Esto es un juego clásico. Hay que tomar como que las fruticas de juego, ¿no? La posición indica su ubicación en un espacio y el desplazamiento es el cambio de la posición. Sí, muy bien. Sí, algo así. Score. Pero no sé qué es score. ¿Qué es score, amigos? Ilústrenme. Puntaje. Puntaje, sí, exactamente. Es esto, el puntaje, ¿cierto? Entonces nosotros para obtener un mayor puntaje, ¿qué debemos hacer? Pues simplemente tragar más fruticas. Entonces tenemos que medir el marco de referencia, que ahorita no es el Pac-Man, sino son las fruticas, ¿cierto? Entonces trazamos un vector hacia el Pac-Man. Para sacar esto nosotros debemos sacar los componentes, pero pues en fin. Si nosotros nos movemos, se mueve el objeto que estamos estudiando, no sé, si lo movemos hacia acá, el Pac-Man está acá, ¿cierto? Entonces, este cambio de posición o el movimiento significaría el desplazamiento, ¿no? Entonces acá también formamos el vector de posición hacia el objeto inicial y el objeto final, ¿no? Entonces es eso. Este es el desplazamiento que adquirió ese objeto. Entonces, en teoría, ¿qué es el desplazamiento? Es coger la posición inicial y medirla a la posición final, ¿sí me hago entender? Entonces es eso. Ya, en teoría, dejémoslo hasta ahí. Ya vamos a colocar un ejemplo para que sea un poquito más claro, porque sí, se entienda un poquito mejor. ¿Dónde están, pinches? Entonces, acá se ve como que un ejemplo muy claro. Acá tenemos la trayectoria que recorre el carro, ¿cierto? Entonces es el camino que recorre. No sé hablar, perdón. Que recorre el carro. Y el desplazamiento es el punto inicial y el punto final. Trazamos una línea, ¿cierto? Y ya, es como que simplemente eso, y quiero que me respondan una pregunta. ¿Es posible que un cuerpo, luego de moverse, tenga un desplazamiento nulo? Cuando está ¿cómo se llama? Cuando está, pues, cuando se detiene, ¿no? Cuando se detiene, ¿quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Es que no es nulo,
es cuando pues retrocede. No es así. Cuando vuelves a quedar en el mismo punto de partida, no. Exacto. ¿Qué Palabras, es? palabras menos, palabras más. Entonces vamos a retomar otra vez el ejemplo del Pac-Man. Pac-Man es Entonces, chévere. como tal, viene siendo como un cambio de posición eh, en un sistema de referencia, Ujú, como una ujú. definición de todo. Sí. O sea, Ok. es muy bueno que ustedes le busquen ejemplo a las cosas. Por ejemplo, no sé, a la relatividad general. Voy así, ejemplo así super hardcore. Eh, una vez a Einstein, no sé, creo que fue un famoso que le preguntó. Entonces el famoso le preguntó a Einstein, Einstein, explíqueme la relatividad general en pocas palabras, ¿cierto? Entonces, entonces el man dijo, bueno, usted cuando usted hace el amor, se le va el tiempo rápido, ¿cierto? Se le va el tiempo corriendo, ¿no? Porque está disfrutando ese momento. Entonces el tiempo se le hace súper corto. Pero cuando usted está haciendo, bueno, está caminando sobre algo caliente que le genera dolor, ese proceso se demora más. Entonces usted siente como si eso fuera infinito. Entonces eso es la relatividad general. Es como que el tiempo es relativo. Y ya, Einstein lo explicó así, en pocas palabras. Y es muy entendible, ¿sí me hago entender? Entonces es muy bueno que ustedes se apropien de algunos significados y así lo entienden un poquito mejor. Entonces, si alguna vez me dicen como que, no, eh, yo tomo este significado, lo tomo de otra forma, está bien, ¿no? Pero sí, sin que se alejen tanto de la definición original, ¿no? Esto es como un método de aprendizaje. ¿Dónde íbamos? Me perdí. Desplazamiento. Gracias. Thanks. Entonces sí, es la pregunta a la respuesta es que sí. Les iba a mostrar. Pero pues sí, es entendible. Entonces el ejemplo, creo que les hice un ejemplo hace 8 días. Entonces, si acá está mi casa, ¿cierto? Entonces vamos a borrar esto. Acá está mi casa, ¿cierto? Yo voy hacia mi casa. Esta es la universidad. Digamos que ya estamos en la Universidad Nacional. Yupi, pasamos a la Universidad Nacional. Entonces nos vamos hacia la casa. Bueno, ya tuve clase, nos vamos hacia la casa. Pero a mitad del camino dije, se me quedó el celular. Entonces me toca devolverme, ¿cierto? Entonces, en la trayectoria es la suma de las longitudes, ¿cierto? Pero el desplazamiento, sabiendo que es la diferencia entre los vectores. Esta es una ecuación que se me olvidó explicarles. Se me olvidó. El desplazamiento es la diferencia entre entre los vectores, entre el vector final y el vector menos el vector inicial. Esta cosa está toda rara. Y el vector inicial, ¿cierto? En pocas palabras, si yo le resto la misma longitud o la misma trayectoria, esto sería igual a 0. Entonces acá sí puede ser nula, porque el 0 se denota como nulo en algunos casos. Por ejemplo, en programación se denota como null. Es un operador lógico. Pero bueno, en fin. Ya, posición, desplazamiento. Entonces, esto es lo que les estaba explicando en los ejercicios, ¿cierto? El sistema de referencia acá sería el alumno. Y acá sería el avión como tal. El sistema de referencia sería el avión como tal. Y todos sus participantes que están dentro son aquellos que cambian ese modo, como esa trayectoria y y ese desplazamiento, ¿no?
Bueno, entonces ya vimos como que los factores fundamentales y ahora vamos a ver qué es eso de MRU, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de MRU? Bien. Vamos a desocupar una diapositiva para que se nos quede más versátil dibujar. Listo, entonces vamos a dibujar acá. Es como que nuestro tablero. Listo. Entonces, ¿qué es esto de MRU, no? Movimiento rectilíneo uniforme. No estoy presentando la diapositiva. Qué avispado. Listo, ¿qué es esto de MRU? Listo, el movimiento rectilíneo uniforme es aquel con velocidad constante y cuya trayectoria es una línea recta. Un ejemplo claro son las puertas corredoras de un ascensor. Generalmente se abren y se cierran en línea recta y siempre a la misma velocidad, ¿cierto? Entonces es algo constante que se repite continuamente, ¿no? Entonces, movimiento rectilíneo uniforme. Otro ejemplo de este tipo de movimiento podría ser una moto, que la moto la vemos acá. Esta es la motico, así toda bonita. Bueno, esta se mueve en línea recta y se mantiene siempre la misma velocidad. Una característica importante de este movimiento es que entre intervalos de mismo tiempo en tiempos iguales se recorren distancias iguales y que la celeridad, que es lo contrario a aceleración, es constante e igual al modo de la velocidad, ¿cierto? Entonces ya hasta ahí claro que es MRU. Y sus características principales, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme es aquel que tiene su velocidad constante y pues bueno, el espacio recorrido es igual al desplazamiento, ¿cierto? Sí, ya vimos que es el desplazamiento y pues bueno, en tiempos iguales se recorren distancias iguales, ¿no? Si nosotros lo vemos así en leyes conocidas, tenemos las leyes de Kepler, ¿no? Si nosotros nos vamos a la segunda ley de Kepler, esta nos dice que en tiempos iguales recorre áreas iguales, ¿cierto? Entonces cuando el planeta está más cerca del Sol, entonces el planeta acelera, tiene una mayor velocidad del planeta cuando está más cerca del Sol, porque hay que recordar que el Sol está en uno de los focos. Bueno, es como que tan repetitivo, pero es muy bueno recordarles. Este es el Sol, ¿cierto? Este es el Sol. Está en uno de los focos de la elipse de la órbita, ¿no? Entonces acá está el planeta. Entonces, ay, perdón. Listo, entonces cuando el planeta está más cerca del Sol, acelera, tiene una velocidad mayor. ¿Esto qué hace? Pues que nosotros tengamos todos estos cambios climáticos que tenemos, estas, como por decirlo así de alguna manera, ¿cómo se llaman todos estos? Tenemos, venga, yo los tengo anotado acá. Tienen zonas climáticas diferentes, ¿cierto? Entonces cuando el planeta está más cerca del Sol, este man acelera. Y cuando está más lejos del Sol, disminuye su velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si de acá a acá gastó un tiempo, ese tiempo va a ser igual acá, ¿cierto? ¿Por qué? Y en las áreas van a ser iguales. Entonces esto es como que una ley que se cumple para todos los planetas. Pero pues eso, hay como que algunos ejemplos y los podemos ver denotados en diferentes leyes. Entonces es como que para recordarles.
Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme? De estas son un poco fáciles, ¿no? Estas son fáciles. ¿Y alguien se las sabe o alguien tiene idea de cuáles son las ecuaciones de este movimiento rectilíneo uniforme? No es velocidad, tiempo y distancia. Sí, incluso para las fórmulas hay un truquito que es una pirámide. No sé si las has escuchado. Sí, lo he escuchado. Si no estoy mal, es velocidad igual a distancia sobre tiempo, ¿cierto? Entonces, la pirámide es esta, ¿cierto? Acá y acá. La distancia es la velocidad por el tiempo. El tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. ¿Sí me hago entender? A ver, alguien. Ajá. El movimiento rectilíneo uniforme siempre será horizontal y siempre se hará en ciertas dimensiones, ¿no? Entonces siempre se hará muy recto. Sí, por lo general cuando nosotros tomamos estos ejercicios de MLU, lo tomamos desde un plano bidimensional. Acá hay otra cuestión. ¿Me pueden recordar si yo les expliqué los vectores, la suma de vectores en un espacio tridimensional o se me pasó? Porque sí, también es muy importante para ver ejercicios, si es que comenzamos a ver ejercicios para la próxima clase, para el viernes. No, nadie se acuerda. F. Sí, creo que a mí se me olvidó, no toqué ese tema. Y la otra cuestión es la siguiente. Creo que no podré dar como que todas las 3 clases a la semana, pero pues sí trataré como que recompensar esas horas, ¿no? Entonces si no di la clase el lunes, que es de 1 hora, la compensaré el viernes de 2 horas o algo así por el estilo. Hacemos otra clase o así consecutivamente, ¿no? Porque pues hay ocasiones que sí tengo tiempo para preparar la clase y pues la idea es como que tenerles preparada una chimba de clase, ¿no? Como podrían decir así los rolos. Y pues ya, yo creo que ya son las 10, entonces ya creo que ya se pueden ir a mimir. Ya la próxima clase ya veremos un poquito más todo esto a fondo y ya voy a tomar lista. Voy a dejar de compartir, voy a parar la grabación. Ya.